A lo largo del proceso que se ha dado con las FARC, también ha habido varias críticas hacia lo firmado y lo acordado. Así, una parte de los colombianos y los políticos muestran una clara oposición frente al plebiscito por la paz. El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, afirma que él no está en contra de la paz, como muchos dicen, y que la campaña por el no es una campaña solo del Centro Democrático. Sus argumentos tienen puntos de vista desde el perdón y la financiación económica. La campaña del no es una campaña de Álvaro Uribe, es una campaña de muchos colombianos, inclusive muchos que piensan diferente de mi persona. Y yo le digo solidariamente a los del sí, que nosotros los del no también queremos la paz, pero por muchas razones, algunas de las cuales le abrevié en esta introducción, nosotros pensamos que lo de La Habana no genera paz. Todo lo que hay en esa agenda económica es el camino de Venezuela, con un gran riesgo de expropiación de los sectores honorables del campo colombiano. Por ahí empezaron Chávez y Castro y terminaron con la industria, acabaron con toda la economía. Y me da mucho miedo ese cercenamiento democrático, porque ese organismo de seguridad que crean con la FARC tendrá la facultad de revisar las hojas de vida de los empleados públicos. ¿Usted se imagina? Porque ¿cómo hacen eso en la democracia? Tendrá la facultad de vigilar las empresas privadas de vigilancia y dicen que ese organismo también nos va a vigilar que a los enemigos de la paz, porque así nos dicen a los del no. Cuando un colombiano les dice, me pidan perdón, expresen arrepentimiento, se burlan. ¿Qué pasa con eso así? Eso muestra que no se está castigando el crimen. Entonces, al no castigar el crimen, se estimula a otras personas a hacer lo mismo, a repetir el delito. Y cuando los criminales no se arrepienten, no piden perdón, en lugar de generar condiciones de reconciliación, generan condiciones de rencor. Por otro lado, la senadora Paloma Valencia agrega que este proceso deja en la impunidad a los miembros de las FARC. Sus argumentos se dan desde el contexto internacional, las víctimas y la justicia. Hay que votar no al plebiscito porque todos los colombianos queremos la paz, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo se consigue la paz? Y hay quienes creen, que son los del sí, que si uno le paga, digamos, la extorsión a las FARC y les perdona todos los crímenes y deja que salgan libres sin pagar ni un solo día de cárcel, si además les entrega plata, emisoras, 31 emisoras, circunscripciones, curules sin votos y todo eso, entonces Colombia va a estar en paz. Nosotros creemos que no, que todo lo contrario. La pregunta aquí me parece es dos o tres observaciones que yo quisiera hacer. La primera, este gobierno le ha dicho a las víctimas, es que ustedes prácticamente tienen que escoger, o ustedes quieren que los reparemos y entonces ustedes aceptan el acuerdo como está, o ustedes quieren justicia y entonces pues ni los vamos a reparar ni nada. Esa es la primera como cosa macabra que le han puesto a las víctimas en este acuerdo, y es, si ustedes quieren reparación, pues tienen que aceptar la impunidad. Lo segundo es que les has dicho, es necesario que ustedes perdonen. Si ustedes son buenas personas, como se dice en CEP, pues ustedes tienen que perdonar. Y si ustedes perdonan, pues el Estado no tiene que administrar justicia. Y creo que eso es muy grave, porque eso equivale a decirle a una señora que le pega al marido y que lo quiere mucho y que lo perdona, pues que el Estado no va a perseguir al marido que le pega porque como ella lo perdonó, o el niño que quiere mucho al papá, que abusa de él, pero que lo perdona y entonces el Estado no lo tiene que perseguir. Son cosas distintas los sentimientos de las víctimas frente al deber del Estado de cuidar la ley, porque la ley es lo que nos permite decir que vamos a seguir adelante, es decir, ustedes cumplen la ley, no solamente porque es la ley, sino porque los demás ciudadanos la están cumpliendo. ¿Qué tipo de sociedad uno quiere en qué sociedad quiere vivir? Se parece mucho como cuando la época que a ustedes no les tocó, donde secuestraban a los colombianos. Y entonces había colombianos que salían a pagar el rescate de sus familias porque querían mucho a su familiar secuestrado. Pero esa misma plata era la que usaban para seguir secuestrando a las familias de otros colombianos. Y otros colombianos que decidían no pagar, y eso generaba que les mataran a su familiar, pero iba también debilitando las estructuras. Esto se parece mucho a eso. Es creer que porque uno le pague a las FARC, Colombia va a estar en paz. Yo creo que es un error, porque creo que la justicia es lo único que permite que usted pueda vivir en una sociedad en la cual usted se siente bien, se siente contento.
Uno no puede vivir en una sociedad donde los peores criminales quedan simplemente impunes. Ese escenario para Colombia es el escenario de El Salvador, que también hizo una negociación en términos muy distintos porque allá había una dictadura y había unas guerrillas que sí tenían aceptación, pero igual hicieron esos procesos de impunidad y lo que terminó pasando es que el crimen lo sustituyeron las maras y hoy tienen uno de los índices de homicidio más altos del mundo, 100 homicidios por cada 100.000 habitantes y una tasa de desplazamiento de las más altas del mundo que son 300.000 en una población de apenas 6,5 millones. Y fue un poco lo mismo que nos pasó a los colombianos, que llevamos 10 procesos de paz disque exitosos y seguimos con violencia.